Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues empezamos un poquito a hablar de la biología molecular, empezando por una organización del genoma. Bien, la organización del genoma requiere una serie de definiciones antes de meternos en toda la biología molecular, que son bastante importantes. Una de las cuestiones más importantes es la definición del gen, que aunque muchos genetistas seguro que os dirán que esto no es un gen, que es lo más fácil casi definir que no es un gen que lo que es un gen en sí, aunque parezca una paradoja, pero por lo visto es así. Bueno, en principio en genética siempre se ha definido a los genes como el fragmento de DNA que contiene la información necesaria para codificar un producto final, ya sea una proteína o un RNA o lo que sea, ¿vale? Normalmente suele ser una proteína o un RNA, no nos volvamos locos tampoco, con función estructural o catalítica, es decir, con una función a nivel estructural o a nivel metabólico, ¿vale? Metabólico o catalítico. También es verdad que no obstante, lo que os he dicho antes, la definición del gen es una definición que no obstante no está muy definida porque bueno, la genética es una de las partes de la ciencia más nueva y cada día pues se llegan a nuevos descubrimientos y a nuevas hipótesis y a nuevas cosas que nos tenemos que ir casi reinventando y por tanto pues es importante saber que bueno, pues que esto es como muy variable y que seguramente, como os comentaba, los genetistas o personas que estudian el genoma como tal, sé por compañeros míos que han dado esas asignaturas, que bueno, pues que el gen te lo definen como no, pues ¿os acordáis todo lo que os habían contado en genética? Pues en realidad en la genética real eso no es así. Bueno, pero eso ya es para los genetistas y los que más saben. De momento, para aquellos que somos catetos como yo, que no sabemos mucho, el gen es esto que os acabo de explicar. Dicho esto, también hay que decir que las células eucariotas en general suelen tener una media de unas 20.000 o 26.000 genes repartidos en hasta 24 cromosomas diferentes, de los cuales 22 son autosomas y un cromosoma suele ser el X y el otro Y si somos chicos, o dos cromosomas X si somos chicas o hembras. Bien. Y una célula procariota normalmente tiene aproximadamente unos 4.000 genes según se ha visto en los últimos estudios. El DNA no solamente también contiene los genes, sino que también contiene una parte que se llaman secuencias reguladoras, de las cuales ya hablaremos más largo y tendido, pero que son básicamente aquellas que identifican tanto el principio como el final de los genes y participan también en su regulación, tanto en la transcripción génica como en la traducción génica, como en la expresión por 100%, que a fin de cuentas es lo mismo que decir en la transcripción génica. Estamos hablando realmente de la regulación de la expresión de esos genes, que sean inhibidos o activados para que aparezcan o no, dependiendo del tejido, dependiendo de las circunstancias, etc. Dicho eso, algunas características de los genomas de algunos eucariotas también que se han estudiado, así como de algunos organismos que pueden llegar a ser interesantes, por lo menos como comentario, son por ejemplo las Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura bastante estudiada. Se ha visto que su tamaño en millones de pares de bases es de 12. 12 millones de pares de bases tiene nada más y nada menos aquí la amiga. Y el número de genes aproximado es de 5.983, que se dice pronto. De la Drosophila melanogaster, de la cual ya os he hablado en hilos, de lo importante que es, así como de la importancia también que tiene en la investigación, hay 137 millones de pares de bases en el tamaño que tiene esta especie y el número de genes aproximados son 14.510. En una maldita mosca canija. Tócate el pie. El Canorhabditis elegans, del cual también creo que ya os he hablado, es un nematelminto muy importante que ya he dicho que hemos hablado de él en hilos y, si no me equivoco, también en vídeos previos.
y su tamaño en millones de pares de bases, para que lo sepáis, es 101 millones de pares de bases y el número de genes aproximado son unos 20.182. Ahí en nada. El Homo sapiens, el ser humano, sin embargo, tiene 2.944 millones de pares de bases y el número aproximado de genes es de 20.203. Os he dicho 20.182 en Caenorhabditis elegans y 20.203 en el ser humano. Sí. Eso significa que somos tarari-mararí en cuanto a genes. Y fijaos la diferencia que hay entre un organismo y otro. Pues bien, nuestros queridos compañeros o parientes, que son los chimpancés, los pantroglótides, tienen 3.050 millones de pares de bases en cuanto a tamaño y nada más y nada menos que 21.522 número de genes aproximado que se haya estimado en las últimas veces. Los musculus, los famosos ratones, de los cuales también ya os he hablado en algún momento, que se utilizan mucho en el caso de la investigación, son nada más y nada menos que 2.689 los millones de pares de bases y el número de genes es de 22.493. Y, por supuesto, el Danio rerio, el pez cebra, que también os lo he comentado ya previamente en hilos, es un pez que se utiliza bastante en investigación y concretamente el Danio rerio es de unos 1.427 millones de pares de bases y el número de genes es de 26.522. Y, por no ser descortés, vamos a hablar un poquito también de algunas plantas, que serían, por ejemplo, el caso del Hordeum vulgare o la cebada, con 1.846 millones de pares de bases y un conjunto total de genes de 26.159 como número. También tenemos a la Oryza sativa y a la Cea mais, es decir, la Oryza sativa es el arroz y el Cea mais es el maíz. El arroz tiene 382 millones de pares de bases y 33.786 genes. Y el Cea mais, el maíz, tiene 2.182 millones de pares de bases y 37.533 genes. Y para acabar, la Arabidopsis thaliana o planta de la mostaza, que es una de las plantas que ya os he comentado que se utiliza mucho en investigación, tiene 119 millones de pares de bases y el número de genes es 27.444. Así que fijaos qué curioso es que las plantas, un ratón, un pez o incluso nuestro pariente el chimpancé tienen muchas más en cuanto al número de genes totales, curiosamente menos en general en cuanto al número de los millones de pares de bases. Esto como una curiosidad para tener en cuenta. Bien, dicho esto, he de deciros también algunas definiciones, aparte de la de gen, muy importantes que se utilizan o que vamos a tener que utilizar si nos metemos a hablar de biología molecular. La primera es una definición que ya, de hecho, estas definiciones, o las de gen, el glosario de genética, buscarlo por el hilo de hilos en el caso de Twitter y por publicaciones previas en el caso de la página de Facebook. Pero para que lo sepáis, está la definición de pseudogen, que es una secuencia de DNA no funcional homóloga a un gen conocido y que por tanto origina dos maneras. Se puede originar por dos formas o de dos maneras. Tendríamos que puede ser generado por genes sometidos a procesos de duplicación que se vuelven silenciados por la adquisición de mutaciones y por la inserción de secuencias de DNA complementarias por una acción de una enzima transcriptasa inversa en una transcripción del RNA mensajero. Genes ortólogos, que son aquellos que están presentes en diferentes especies, pero que presentan secuencias de nucleótidos o funciones similares, que se originan a partir de un gen ancestral en común entre distintas especies. Genes parálogos, que son genes relacionados evolutivamente y que están presentes en el mismo organismo y con frecuencia forman familias multigénicas y su origen es la duplicación génica. Los genes homeóticos, que son aquellos que regulan la expresión de otros genes durante el desarrollo. Los genes housekeeping, que se les llaman así porque son genes que se expresan en todas o en la mayor parte de los tipos celulares y codifican proteínas necesarias para las funciones celulares básicas. También tenemos la definición del alelo, que son las diferentes formas alternativas que presenta un gen. Por eso tenemos alelos dominantes y recesivos. Alelo dominante es aquel que evidentemente pasa
seguro a la descendencia y además se expresa, y el alelo recesivo suele ser el que puede pasar a la descendencia pero no presenta expresión o no tiene necesidad de presentar expresión a nivel, digamos, más físico, ¿vale? Que no es visible. El locus. El locus se define como el lugar físico que ocupa un alelo o gen en el cromosoma, y el plural del locus se denomina como loci. El genoma en principio es la totalidad de la información genética contenida en el material hereditario de un organismo. El proteoma es el conjunto de proteínas codificadas por el genoma. El genotipo es un conjunto de alelos que posee un individuo o información genética contenida en el genoma de un individuo. El genotipo sería eso, y el fenotipo sería la apariencia o manifestación física de una característica o características, y el fenotipo, por tanto, es el resultado de interacción del genotipo con el medio ambiente. Las genocopias serían aquellos que con heterogenicidad no alélica, es decir, teniendo distintos tipos de alelos, tienen trastornos con el mismo fenotipo que se deben a mutaciones en diferentes loci genéticos. La fenocopia, por su parte, es otro trastorno o alteración debida a causas ambientales, pero que parece de origen genético. Esto es típico de la fenocopia causada por la warfarina, similar al síndrome de Conradi, que es una enfermedad que ya os la contaré en algún momento. El carácter es la definición que se da al atributo o cualidad de un individuo. La homocigosis es la presencia de dos alelos idénticos en un locus determinado. La heterocigosis sería la presencia de dos alelos diferentes en un locus determinado. La heterocigosis compuesta, que es la presencia en un individuo de dos mutaciones diferentes en el mismo locus. La hemicigosis sería la presencia de una única copia de un alelo en un locus determinado o carecer, por tanto, de alelo homólogo. Haploide es aquel que presenta un único juego de cromosomas, es decir, 23 cromosomas en la dotación del ser humano, y que aparece, por ejemplo, en el caso de los gametos. Los espermatozoides y los óvulos tienen 23 cromosomas. Y los organismos diploides seríamos aquellos que vamos a denominar que tienen dos juegos de cromosomas en una célula y que son las células somáticas, las células que componen todos nuestros tejidos, por ejemplo, a excepción, como digo, de espermatozoides y óvulos, son con 46 cromosomas. Los procesos de haploinsuficiencia, que también hay que denominarlos, se originan por mutaciones de pérdida de función en un estado heterocigoto, reduciéndose hasta la mitad del producto génico y ocasionando un efecto fenotípico. Y las enfermedades que solemos encontrar también, o la enfermedad congénita, suele ser la que está presente en el nacimiento y que tienen un origen genético, y por tanto normalmente se suelen hablar mucho de ellas en biología molecular. No obstante, la enfermedad congénita no siempre proviene de origen genético, ¿vale? Suele ocurrir, pero no siempre ocurre. Y la enfermedad, normalmente, como digo, por lo que se caracteriza, por lo que se la denomina como congénita, es porque está presente desde que tú naces. O sea, ya vienes, digamos, con ella de serie, sea algo que tengan tus padres o no heredado. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido, y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás, aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.